Tengo 15 años de trabajo en Casaballe con gente que tenía esos problemas y con actitud y el curso adecuado y el entrenamiento adecuado llegó lejísimo. Es decir, los pies en el barro o frío en la noche no impide que la gente tenga una garra enorme, ganas de aprender y con eso, dándole el entrenamiento adecuado, la gente llega muy lejos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. Otra vez en Capurro, le doy la bienvenida a mi amigo Sergio Pintado. Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Agustín? Un nuevo episodio aquí. Esta vez un tema que veníamos jugando con la ganas, agenda. Sí, un tema que veníamos con ganas de tratar, pero nuestro realidad, querido presidente nos dio la oportunidad. La realidad nos sirvió una cosa en bandeja. Vamos a hablar hoy de la salida de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social, su gestión, su forma de entender la asistencia estatal y la llegada de Martín Lema, este diputado hasta hace varios años bastante desconocido, que de pronto apareció en la escena pública bastante del riñón de la calle Pou. Es verdad. Nos pasó lo siguiente, básicamente, ¿no? Veníamos como dispuestos a hablar de cuáles eran las políticas sociales de este gobierno de la calle Pou, obviamente analizando esa gestión de Pablo Bartol, y de pronto nos encontramos con que a muy poquito más de un año de asumir, Pablo Bartol es removido sorpresivamente un 1 de mayo, a través de un tuit, como suele hacer la calle Pou últimamente, anuncia cosas a través de Twitter. Y algo que evidentemente, antes de entrar en las posibles razones o qué hay atrás de esto, uno ve que bueno, acá claramente esto no estaba pensado. Sí. De hecho, por lo menos no lo tenía Pablo Bartol en su cabeza, ¿no? Para planificar este capítulo habíamos repasado algunas de las declaraciones, de las salidas mediáticas de Bartol y de las cosas que estaba haciendo, y encontrábamos declaraciones de hasta no hace muy poco, ¿no? Hasta no hace mucho, ¿no? 10 días. Principios de abril, mediados de abril, donde el por entonces ministro de Desarrollo Social lo que decía, hablaba sobre los desafíos que tenía el MIDES a un año de haber comenzado la pandemia y a un año de haber empezado a gestionar la ayuda estatal. Por lo que da a entender de que la decisión no estaba tomada, o por lo menos Bartol no la conocía hasta hace por lo menos 15 días. Y esto es lo que suele suceder con cualquier gobierno, ¿no? Pero desde los oficialismos, cuando suceden estas cosas, y no ha sido la excepción ahora, se intenta hacer creer a la población que bueno, que esto no es nada grave, no hay que alarmarse, esto simplemente, bueno, queremos darle un nuevo enfoque. El comunicado de presidencia del propio 1 de mayo decía, bueno, que esto busca darle un nuevo abordaje integral a la gestión del MIDE, buscando una mayor articulación o planificación. Pero claro, estamos hablando de un cambio de ministro anunciado de forma sorpresiva, con un ministro que no parecía tener ninguna intención de irse del cargo, además a tan solo un año de gestión, un año muy particular. Prácticamente ningún ministerio pudo hacer una gestión, pudo hacer la gestión que tenía prevista. Entonces, bueno, uno dice, acá tiene que haber pasado por lo menos algo conflictivo, en el sentido de, bueno, acá hay un ministro que se bajó, que fue sacado de su cargo. O es una visión a largo plazo, ¿no? Avisorando lo que puede llegar a venir en el futuro, ¿no? En el sentido, hay que decir que la gestión de Bartol fue una de las más criticadas, ¿no? Por la oposición, que observó que la ayuda estatal, el despliegue del Estado frente a la pandemia y frente a los más vulnerables no fue lo suficientemente
desplegada y lo suficientemente justa. Entonces la gestión de Bartol había sido bastante criticada, pero quizás la decisión de la calle Pou tiene que ver con una mirada a largo plazo y de decir, precisábamos a alguien que tenga más la carne dura para aguantar lo que pueda llegar a venir. Claro, se ha hablado mucho en estos días de, bueno, Bartol tenía un perfil más técnico y ahora Martín Lema tiene un perfil más político. Vale la pena recordar un poco, contextualizar quién era Pablo Bartol. Pablo Bartol llega, es una de las figuras más sorpresivas de ese gabinete que arma la calle Pou luego de ganar las elecciones. Él venía del el Centro de los Pinos, era director de ese centro educativo en el barrio Casaballe. De gestión privada. Claro, esos centros que se empezaron a multiplicar en los últimos años, que hacían, bueno, en barrios, en contextos socioeconómicos vulnerables, difíciles, hacían una gestión con un determinado número recortado de estudiantes a los que tenían que aprobar primero, o sea, trabajaban en un universo muy acotado y luego, promocionaban sus resultados en una especie de competición con la educación pública o incluso la educación privada tradicional. Y bueno, eso en algún momento fue como muy, muy bien visto y creo que le valió a Bartol que la calle Pou lo designara como ministro por esa especie o esa suerte de experiencia positiva en el barrio Casaballe. Sí, estas supuestas experiencias positivas en Casaballe hicieron que la calle Pou le ofreciera el cargo en 2014, cuando esa primera vez que la calle Pou se candidatea y que sale victoriosa en las internas. Pero Bartol le dice que no en aquella oportunidad. Y en esta segunda oportunidad, en 2019, cuando la calle Pou ya claramente con aires más de victoria que la vez anterior, Bartol acepta y es elegido como ministro de Desarrollo Social. Con un perfil, digamos, veníamos diciendo que tiene un perfil técnico. Bartol con una especie de filosofía muy vinculado a la visión quizás más propia de las instituciones religiosas o más vinculado a ese discurso de la caridad Sí, en Bartol confluían dos cosas que son el catolicismo y la parte más religiosa de su visión asistencialista y la concepción neoliberal de que el individuo al individuo hay que darle las herramientas, hay que focalizar la política del Estado en el individuo para darle la oportunidad sin considerar muchas veces las condiciones materiales que hacen el individuo, esa concepción que pregona por lo general en el herrerismo y en gran parte del Partido Nacional. Y que fue un cambio radical con respecto a lo que podía ser el Ministerio de Desarrollo Social en los 15 años anteriores, casi exclusivamente manejados por miembros del Partido Comunista. Un periodo con Daniel Olesker durante el gobierno de Mujica, Olesker del Partido Socialista, pero que venía con ya desde su creación con un bagaje teórico en cuanto al relacionamiento o al abordaje de la población más vulnerable, que desde lo teórico, desde lo ideológico, desde lo político era absolutamente contrario, más allá de que también tenía sus problemas obviamente en las gestiones anteriores, pero que también era focalizada, ¿no? El Frente Amplio hizo un despliegue de la política del Estado también focalizada, pero sin duda que a partir del 2020 es aún más focalizada, es aún más individualista, es aún más neoliberal la asistencia estatal, y que cabe la pregunta cuál es el perfil que va a tener Lema, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de cómo Bartol llegó a este lugar. Hay declaraciones, incluso varias de Bartol, en las que él demuestra su concepción de que el MIDES tenía que ser de alguna forma una especie de facilitador para que esa persona, el individuo que estaba en una condición vulnerable, hiciera una especie de cambio de vida, ¿no? De que decidiera, como que hay una cosa muy voluntarista, ¿no? De que esa persona tiene que querer reinsertarse, trabajar. Esa era un poco la visión, ¿no? Y en función de eso había algunos de los programas que se habían anunciado incluso al principio, que eran como llamativos, ¿no? Aquello de que las personas en situación de calle hicieran yoga,
aparecieran algún tipo de experiencias que parecían un poco estrambóticas al principio, por lo menos para lo que venía haciendo el trabajo con personas en situación de calle, o también aquellos de los mentores, ¿no? Bartol proponía que personas que estaban en situación de calle o en refugios sirvieran como mentores de otras personas en situación de calle que estuvieran quizás más retrasadas en ese proceso de inclusión. Que bueno, son cosas que pueden ser discutibles, no, pero daban sí la pauta de que Bartol tenía algunas ideas que por lo menos, no sé si ingenuas, pero por lo menos parecían bastante románticas en su sentido de esa superación personal o entre pares, un poco muy sui generis y por fuera de lo que tiene que ser estructuras estatales o de situaciones, o que esas personas en situación de calle fueran una falla del Estado o una falla del sistema, del modelo económico, ¿no? Para Bartol eran fallas individuales que había que trabajar focalizadamente sobre esas personas, independientemente de lo que pasaba alrededor. Claro, y en ese contexto, ¿no? de un ministro de Desarrollo Social y de un gobierno que tiene como esa visión de la ayuda estatal, en el medio se coló una pandemia que agudizó mucho más las condiciones materiales y las condiciones, las oportunidades de vida, las oportunidades de desarrollo personal y colectivo de las personas. Y al parecer la gestión de Bartol tampoco pudo responder a eso a los niveles que la situación requería, o por lo menos es lo que dice la oposición, ¿no? Hay una crítica constante de que el Ministerio de Desarrollo Social se quedó corto y se le achaca, por ejemplo, la cifra de 100.000, 120.000. Hay diferencias ahí metodológicas porque el INE no está haciendo más la encuesta continua de hogares de forma presencial, entonces eso genera problemas de comparación con encuestas anteriores, pero lo que sí es una realidad es que hay una situación de precariedad mucho más agudizada de lo que había antes. Obviamente la pandemia dejó nuevas personas sin trabajo, personas que mantuvieron el trabajo pero bajaron de gran forma sus ingresos, y todo eso fue un impacto social importante que creo que agarró al Mides, que estaba más allá de estas ideas o de estos lineamientos que mencionábamos recién. Había, sí, el Mides obviamente estaba incluido en ese plan de recorte presupuestal gigante que de $900 millones que planteaba la calle Pou al principio. De pronto Bartol se tiene que encontrar con eso de en algún momento se habló de recortes en los refugios para personas en situación de calle, después Bartol lo desmintió, la propia pandemia obligó a generar nuevos refugios de 24 horas, de lugares donde quizás el gobierno pretendía recortar y la propia realidad le demostró que no. Por el otro lado le pasó, creo que al Mides, lo mismo que le pasó al gobierno en general, en eso de quedarse corto con las medidas en un momento o de encapricharse con algunas medidas concretas que no terminaban de resolver la situación. ¿Cuánto cambia este escenario, la salida de Nicolás Martinelli, y cuándo serían los anuncios, si es que existen, con respecto a esas presuntas irregularidades en el Mides? Sí, esperamos esta semana ya estar haciendo una presentación de un poco lo que se encontró y lo que se le está pasando a la justicia, y lo que cambia nada, como todo ministerio, la vida sigue. ¿Lo sorprendió la salida de Martinelli o era algo esperado? No, un poco me sorprendió porque el presidente me llamó y me pidió que lo necesitaba, y bueno, ajá. Donde manda capitán no manda marinero. El ejemplo de ese capricho, de lo corto que quedaba el gobierno, en este caso el Mides, en esas medidas para la pandemia, es el caso de las asignaciones familiares. Casi como un latiguillo, el gobierno, cada vez que se le reclama por medidas sociales por la pandemia, dice, duplicamos la tarjeta Uruguay Social, duplicamos las asignaciones familiares, pero son medidas que da la impresión de que nunca terminan de solucionar el tema. Incluso hay un montón de población afectada por la pandemia que no entra en la población a la que llegan esas medidas específicas. No, y además se podía tomar como indicador de que las medidas han sido insuficientes el
incremento exponencial que han tenido las ollas populares en el país, con un crecimiento casi que no se ha visto nunca en la historia de Uruguay desde marzo de 2020, desde abril de 2020 hasta acá, ¿no? Sí, creo que puede haber algún antecedente con la crisis de 2002, sí. pero por un montón de cosas ahora ha sido como mucho más visible. Y mucho más mantenida en el tiempo, ¿no? Ya decimos que hace un año de que las ollas populares están funcionando y que no han parado de funcionar. Y las propias ollas populares le terminaron de alguna manera torciendo un poco el brazo al gobierno, en el sentido que el gobierno nacional había iniciado un poco la pandemia tratando de ser indiferente al fenómeno de las ollas populares. Cada tanto salía alguno de estos legisladores oficialistas más combativos a sugerir que eran un poco un invento o o estaban siendo alentadas por el Frente Amplio. Y creo que poco a poco el gobierno ha tenido que empezar a tomar cartas en el asunto, porque bueno, es innegable que sí, es un fenómeno que existe y que hay gente que depende de estas experiencias, estas ollas populares, sí, para poder alimentarse y tener un plato de comida. Tal es así los carriles opuestos que hubo entre el gobierno y las ollas populares, que en una encuesta realizada por la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales, en diciembre, de un relevamiento de las ollas populares a través de la coordinadora de ollas, decía que el 61% de las experiencias consultadas, o sea, el 61% de los referentes de las ollas consultadas, decían que no habían recibido ningún tipo de apoyo estatal, ¿no? Claro. Y los que decían que sí habían recibido apoyo estatal, marcaban a las intendencias y a los municipios como los digamos, la parte del Estado que más apoyaba. Eso da muestra la pauta de que, por lo menos en un momento, el apoyo del Estado de las ollas populares no fue el que las ollas populares estaban necesitando, y que se dejó a manos del individuo y de la organización social un derecho fundamental, que es el derecho de comer, ¿no? Está claro que la olla popular como institución, digamos, como fenómeno, es en sí mismo, es paradójico, digamos, que haya un vínculo entre el Estado y las ollas populares, porque la olla popular es en sí mismo la denuncia, claro, social de una ausencia del Estado, digamos. Existen ollas populares que son una especie de acción autoconvocada por vecinos, casi que en la emergencia total, en la desesperación por tener un plato de comida. Si sucede eso, si existe una olla popular, es porque fallaron muchas cosas, digamos, desde la inclusión laboral de esas personas que no tienen para comer hasta medidas de emergencia propias del gobierno para que las personas no tengan que llegar a una olla popular y puedan, al menos a través de transferencias, tener los insumos básicos para una alimentación. De esta forma, a modo de repaso, hemos señalado un poco lo que fue este año de gestión del MIDES y de lo que ha sucedido en estos últimos días, que es la salida de Pablo Bartos del ministerio, la llegada de Martín Lema. Vamos a hablar en el próximo bloque de quién es Martín Lema, de dónde ha llegado y qué es lo que se puede esperar. Que tiene que ver también con, bueno, cuál puede ser el trasfondo de este cambio sorpresivo de ministro. Que siempre el presidente de la República hace referencia, que es no dar un uruguayo por perdido. Acá a veces, más allá de las ganas que uno tiene, no siempre se encuentra con los resultados esperados, pero nunca vamos a perder la rebeldía y nunca vamos a perder las ganas de trabajar y dar lo mejor. Recién hacíamos referencia de que estamos en una situación donde requiere paciencia y perseverancia. Paciencia porque con trabajo duro, tarde o temprano, los resultados aparecen. Y perseverancia, como recién decía, en algunas circunstancias no siempre se dan los resultados que uno quiere, pero nunca nos va a ganar el cansancio. En esa determinación, en ese sentir, en no dar un uruguayo por perdido, es que vamos a abordar todas las materias y todas las áreas que comprende el Ministerio de Desarrollo Social.
repasamos un poco lo que había sido el año de gestión de Pablo Bartol, su salida, y ahora nos vamos a preguntar quién es Martín Lema, ¿no? ¿De dónde viene y hacia dónde pueden llegar a ir sus políticas? Sí, es interesante. Básicamente, digamos, estos días han salido, ¿no? Repasos, casi que biografías de Martín Lema, un diputado relativamente joven, menor de 40 años, pero uno de los de los orígenes más claros o de los datos clave para entender Martín Lema es que es uno de los fundadores de Aire Fresco, la lista 404, ese sector que fundó tanto Martín Lema como el propio Álvaro Delgado, como la calle Pou. Es el riñón duro de la calle Pou, ¿no? Es como ese conjunto de dirigentes del Partido Nacional que sí, son los más cercanos a la calle Pou y además son los que confiaron en un Lacalle Pou joven hace ya unos 10, 15 años y que bueno, que más allá de que sus derroteros han sido diferentes en cuanto a bueno, Martín Lema tomó notoriedad pública bastante más tarde que la calle Pou y Álvaro Delgado. Claro. Venía como más tímidamente y recién en 2015 llegó a ser diputado por primera vez. Sí es de los hombres más cercanos a la calle Pou y no hay ninguna duda de que lo que dice Martín Lema está totalmente en sintonía con lo que piensa la calle Pou, claro, con lo que piensa Álvaro Delgado, con lo que piensa el propio Armando Castaing de Bach, claro, ¿no? También todo ese núcleo duro de ese lacayismo de la calle Pou. A eso quería ir para un poco graficar lo que significa ese riñón duro de la calle Pou y el lugar que ocupa Martín Lema. Hay que hablar un poco también de la cúpula que estaba en el Ministerio de Desarrollo Social hasta hace muy poco, ¿no? Que era Bartol como ministro, Castaing de Bach como subsecretario, y como secretario general estaba Nicolás Martinelli. Claro. Hace unos meses Nicolás Martinelli, según surgió en las prensa, por algunas diferencias sobre el rumbo que estaba tomando el ministerio, la calle Pou decide sacarlo de la cabeza del MIDES y llevarlo como asesor. Hay que recordar, además, Nicolás Martinelli, para contextualizar, es otro hombre cercanísimo a la calle Pou, de esos que se movía mucho más en las sombras, quizás. No era tan una figura pública, pero sí era una figura de jugar como coordinador de las campañas de la calle Pou, asesor personal muy cercano. Y que a quien la calle Pou le asigna cuando asume el gobierno la dirección de secretaría del MIDES. Y Nicolás Martinelli asume con una misión clarísima, que era en el MIDES llevar adelante aquellas auditorías famosas que tenían como el objetivo principal encontrar o destapar irregularidades a montones, según la visión del gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, como uno de los ministerios simbólicos, claro, que de la gestión frente amplista. Entonces, esos primeros meses o esas primeras semanas, incluso en los días previos a que saltara la pandemia, vino esa andanada de anuncios de auditorías, después salió aquello del café vencido. Sí, los contenedores con donaciones vencidos. Martinelli tenía casi ese trabajo paralelo de ser el que iba a señalar todos los supuestos chanchullos del Frente Amplio en el MIDES. Mucho más esa tarea que una tarea más centrada en la gestión que tenía que ver con el desarrollo social o con el trabajo hacia futuro. Creo que es claro que Martinelli y a través de Martinelli el propio Lacalle Pou, una de las patas fundamentales de esa nueva gestión del MIDES era, bueno, empezar a poner en la picota, digamos, al frente de la gestión. Señalar y divulgar, ¿no? Claro. Bueno, Martinelli se va casi que sin pena ni gloria del ministerio, porque las auditorías, por lo menos hasta ahora, no han arrojado. Creo que en general no son en el MIDES. Aquella gran promesa de las auditorías, sí, nunca se concretaron. O sea, se publicaron resultados, pero no hubo casi nada terminó, claro, en algo importante, digamos. Hablábamos de esto para señalar que en el Ministerio de Desarrollo Social había dos hombres del riñón de la calle Pou, que era este señor Martinelli y Armando Castaing de Bach, que era el ex intendente de Flores. Y quedaba Bartol ahí dirigiendo el ministerio, ya
a partir de ahí, desde la salida de Martinelli a través de la prensa, se empezó a ver que había allí alguna diferencia sobre la gestión del ministerio y sobre la postura política que debía tener, y que podría llegar a tener un desenlace que lo que sucedió, ¿no? La salida de Bartos, la llegada de Lema, la salida de Castañdebat, porque la Constitución se lo prohíbe. Armando Castañdebat, suegro de Martín Lema, que bueno, en una aparente desinteligencia importante del gobierno, se dieron cuenta recién que era incompatible la función de Castañdebat con Martín Lema, después que esto salió en la prensa y después que se hizo público, bueno, que se tira atrás y se le invita a Castañdebat a retirarse, pero no estaban los papeles. Eso fue claramente un error, un olvido del gobierno de pensar que eso se podía hacer, y claramente no se podía hacer. Martín Lema, para empezar un poco, a meternos un poco más sobre su pensamiento y sobre su accionar, durante la pasada, él es diputado, fue electo diputado en las elecciones 2014, fue reelecto diputado en las elecciones 2019. Durante las dos legislaturas estuvo fue bastante mediático en esas acusaciones públicas sobre el mal manejo de los dineros públicos por parte del Frente Amplio, específicamente en ACE, en la Administración de Salud, del Servicio de Salud del Estado, y en el Ministerio de Desarrollo Social. Tuvo ahí bastante exposición pública con algunos episodios. Recuerdo uno que llegó unas noches a unos refugios del MIDES a intentar ver cómo estaban funcionando. Eso derivó en algunas denuncias públicas de algunas trabajadoras del MIDES señalando que había llegado con cierta prepotencia. Bueno, eso era una práctica bastante habitual de Martín Lema, que encontró en eso como porque también fue al centro Crenadecer, ese del BPS, este centro de salud que dependía del BPS. Él se presentaba, Martín Lema, de improviso en esos lugares a hacer alguna especie de inspección sorpresiva, que si bien es cierto que los legisladores tienen ciertas tareas de contralor, no suelen ser esas los mecanismos más habituales. Es cierto, bueno, él tenía el argumento de que, bueno, cuando vos querés inspeccionar, sí, no tenés que avisar, pero bueno, Martín Lema no era un inspector, era un diputado, pero esas jugadas le servían para tener cierta notoriedad, salir en los medios. Era un poco su estrategia. Los diputados generalmente uno ve que tienen que armarse un poco sus estrategias o sus perfiles para poder ganar un poco de notoriedad, y bueno, Martín Lema lo hacía por ese lado. También se centró mucho en ACE, ¿no? Fue aquel promotor de varias denuncias de irregularidades que terminaron llevando a aquella comisión investigadora en el Parlamento. Creo que Lema, no es casualidad, además, elegir el MIDES y ACE. Eran dos reparticiones que durante los últimos gobiernos fueron manejados por el Partido Comunista. Entonces era para el electorado opositor al Frente Amplio. Sonaba lindo que alguien criticara al Partido Comunista. Era casi que una pelota para la tribuna, porque bueno, era un poco intentar poner sobre sospecha al Partido Comunista, algo que fácilmente iba a tener aplausos por parte de los odiadores del Frente Amplio, digamos. Martín Lema va creciendo con eso, gana sí cierta notoriedad, aún así vuelve a ser diputado, digamos, no llega a ser senador, pero durante el primer año 2020 es el primer presidente de diputados que se elige en la Cámara, obviamente con acuerdos políticos. Claro. Y fue él quien el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional, propone como primer presidente, obviamente algo con lo que la calle Pou, promovido por la calle Pou, claro está. Y ¿quién dice que no sea todo fríamente planeado, ¿no? Porque se habló mucho durante muchos meses, había ese rumor de que Lema, cuando terminara su presidencia en diputados, iba a terminar llegando al Ejecutivo. Con Lema pasa, uno cuando ve los diputados, así como cada uno se va haciendo su estrategia para perfilarse, uno ve que algunos, por sus alianzas personales o por sus perfiles propios, sabe que van a ir trascendiendo en esa carrera del político hacia algo más grande.
Martín Lema, por su cercanía tan grande con el presidente de la República, uno podía presumir que le tocaría algo mejor en la repartición de cargos. Finalmente le toca a diputados, pero inmediatamente accede a la presidencia y tiene una relevancia ahí, achicando los costos de la Cámara de Diputados, todo una cosa así. Siguiendo como casi que la misma fórmula que aplicó Lacalle Pou en 2011 cuando hizo la misma estrategia. Creo que eso le llevó a Martín Lema a quizás pecar un poco de vanidoso. En una entrevista incluso con El País termina diciendo que a él le gustaría ser presidente de la República, algo como bastante, creo que sí, hasta que Lacalle Pou le causó como un poco... Claro, era como, bueno, ya estás haciendo una de más, digamos. Y bueno, ese es Martín Lema, ¿no? Un poco ese perfil muy combativo, extremadamente combativo con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Él llegó a decir que el MIDES era un comité de base del Partido Comunista. De esos legisladores que no titubean al poner bajo sospecha gratuitamente a otras gestiones de partidos políticos diferentes. Y bueno, eso también tiene que ver, digamos, no es menor que se elija a un dirigente de este perfil en un cambio intempestivo de titularidad de un ministerio, claro, ¿no? Uno puede decir, bueno, se saca a un ministro con un perfil, por más que fuera cercano a Lacalle Pou, pero un perfil, no sé si llamarle tibio, pero más moderado, sin tanta estridencia, por un soldado de esto que venimos hablando ya en varios episodios, pero de estos perfiles de, bueno, ir al frente, ir al choque y bueno, no dudar en llevar adelante las acciones más combativas políticamente. Yo creo que lo que Lacalle Pou vio fue que así como el MIDES había sido como el foco de varias críticas por parte del Frente Amplio en este año de gobierno, Lacalle Pou vio que los próximos años van a ser aún más confrontativos, sobre todo porque el objetivo del gobierno sigue siendo reducir el gasto, reducir los costos, y eso quiere decir recortar programas, recortar políticas, recortar beneficios, derechos, como quieran llamarlo. Y el Frente Amplio va a encontrar ahí una oportunidad de pegarle al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Social puntualmente. Entonces precisaba a alguien mucho más curtido por la política, mucho más avispado que Bartol, que cuando salía en los medios, recuerdo el año pasado cuando fallecieron algunas personas en situación de calle, que pasaron varios días sin que Bartol saliera a hablar en la prensa, ¿no? Y eso generó también como un rumores ahí de qué pasa, por qué Pablo Bartol no sale a hablar. Creo que hay un cierto punto de conexión con la salida de Talvi en su momento, ¿no? Quizás más allá de que Talvi sí había hecho una carrera más política en los últimos tiempos, siendo incluso candidato a presidente, pero a Bartol le pasa eso de que da la impresión de que la política se metió en donde pensó que había tierra firme y había barro, ¿no? Y en ese barro no pudo hacer pie, porque bueno, el ambiente político es de una crispación tal que favorece a personajes más parecidos a Martín Lema que a Pablo Bartol, más allá de sus ideas puntuales, pero entre los moderados y los combativos, bueno, es un momento en el que parecen ganar fácilmente espacio estos perfiles más combativos como el de Martín Lema. No hace falta, para ver un poco el perfil combativo de Lema, no hace falta hacer una investigación periodística, hace falta entrar a su cuenta de Twitter, por ejemplo, y empezar a ver el tono. Bueno, fue uno de los dirigentes políticos que publicó la foto de la olla popular de Palermo, donde después se registraron denuncias por amenazas de esta señora de la olla popular. Lo que decíamos. De mandar al frente públicamente a quien se sospecha que piensa diferente o se sospecha que tiene una mala intención, sin medir ningún tipo de consecuencias ni de la cierta corrección o por lo menos institucionalidad que debería tener un legislador. Ojalá que la institucionalidad del ministro
le haga darse cuenta del lugar que se está ocupando. Vale la pena también, en el día que estamos grabando esto, Martín Lema hace minutos dio su primera entrevista en Canal 4, donde, bueno, muy tímidamente, o sea, no era una entrevista que iba demasiado a fondo, pero... no era la intención. Y tampoco Martín Lema, en esa cosa de todavía no haber asumido, no tenía como mucho para decir porque todavía no había ni siquiera entrado a la sede del ministerio, pero Martín Lema sí hace un énfasis en incluso Daniel Castro le pregunta sobre, le utiliza la palabra desmantelar, y uno pensaría que la respuesta obvia es no vamos a desmantelar, porque realmente desmantelar suena feo en política. Y Martín Lema no dice que no. Martín Lema dice, bueno, vamos a ver si los programas que existen realmente ayudan. O sea, sí, como que pasó un año casi que sin haberlo pasado, ¿no? Porque si a un año de iniciar el gobierno vas a cambiar el ministro y el nuevo ministro viene y en la primera declaración pública dice que hay que hacer un estado de situación de todos los programas que hay en el MIES para empezar desde ahí a trabajar, uno se pregunta, ¿qué pasó en todo este año? Pasó un año. Claro, es válido que cualquier ciudadano pueda preguntarse, bueno, ¿por qué el nuevo ministro me habla como si estuviera asumiendo de cero cuando ya hubo un año? O sea, más allá de la pandemia, ¿qué pasó en ese año? ¿Qué no se hizo? Obviamente se trata de no... me hace acordar mucho a lo que pasó allá por el año 2012, si no me equivoco, el gobierno de Mujica, cuando después de algunas muertes de personas en situación de calle, en días de ola de frío, se saca a Ana Viñoly, una ministra que también venía más del perfil técnico y vinculada al Partido Comunista, pero fuertemente técnico, y Mujica, ante el escándalo público que se armaba, ¿no?, las críticas de la oposición, saca a la ministra, pone a Daniel Olesker, y también había una cosa parecida, ¿no? De, bueno, claro, cuando vos en realidad lo que estás haciendo es poner a alguien con más cancha política, tenés que revalorizar esa nueva gestión, decirle a la gente, no, ahora vamos a hacer las cosas bien, pero también queda mal echarle la tierra arriba al otro. Entonces, bueno, se trata de decir, bueno, no, Martín Lema evitó hablar mal de la gestión de Bartol, pero claramente no hay demasiada conformidad, porque si no lo hubieran dejado sin trabajo el 1 de mayo como sucedió. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando, decir nomás que a un año del gobierno ya tenemos dos ministros que han cambiado, dos ministerios que han cambiado su cabeza, ¿no? El primero fue Cancillería. Ministerios importantes, ¿no? Sí, no estamos hablando de no voy a desmerecer ningún ministerio. Pero bueno, hay ministerios como puede ser el Ministerio de Vivienda, sí, o Ganadería, claro, que son importantes, pero por no tienen supuesto, tanta exposición pública y tanto peso político en la discusión política. Entonces ya tenemos dos ministerios menos a menos a un poco más de un año de gobierno. Veremos cómo sigue esto. Es cierto, y hay que reconocerle de alguna manera a la calle Pou que supo resolver estos problemas sin armar demasiado lío dentro de la coalición de gobierno, que es no es fácil, digamos, ¿no? Creo que en este caso, eran cargos todos del Partido Nacional y todos elegidos por la calle Pou, ningún otro integrante de la coalición tenía como demasiado derecho a protestar. Sí, no se dio en el caso de la Cancillería. El caso anterior, cuando sí sucedió que era de otro partido, el ministerio que estaba, del Partido Colorado, renuncia Talvi y la calle Pou pone a otra persona de su riñón, que es el canciller Francisco Bustillo, y le da al Partido Colorado el Nobel del Ministerio de Ambiente, ¿no? Claro, o sea, le implicó aquel cambio, sí, una negociación y una nueva repartición. En este caso fue nombre por nombre, pero y dentro de su propio sector, ¿no? Acá no intervino ni Alianza Nacional ni el sartorismo, acá fue la calle Pou cambiando sus propias fichas, pero dando un mensaje, digamos, ¿no? Creo que perfiles como el de Bartol no van a seguir, y que perfiles como el de Martín Lema van a empezar a ser necesarios en la cabeza de la calle Pou para, esto no lo mencionamos, pero vale la pena, quizás es de esperar que Martín Lema, en esta cosa que él hablaba de los programas
revisionar, a ver qué hay, qué no hay, qué hay que hacer, sea Martín Lema quien tenga la misión, digamos, de enfrentarse directamente a, reestructuras orgánicas que vayan en contra de, que reciban el rechazo fuerte de los funcionarios, de los profesionales. Y bueno, quizás se pensaba que Pablo Bartol no iba a tener el temperamento o la cintura política para realizar esto que Martín Lema, presumiblemente viene a hacer. Con esto cerramos un nuevo capítulo de Seguro de Paro. Agradecemos de vuelta por a ustedes los escuchas. Por supuesto. Los invitamos a compartirnos, ¿no? en redes sociales y a seguirnos y a suscribirse y a todo eso que se hace con estas cosas. Perfecto. Hasta el próximo episodio y un gusto como siempre. Mi relación con la calle Pou comenzó hace muchos años, soñando de que si algún día la calle Pou llegaba a presidente íbamos a hacer el Ministerio de Deporte y yo iba a ser ministro de Deporte. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era el Ministerio de Desarrollo Social.